Este defensa era la esperanza del Barça, la muralla, el capitán sin cinta, el favorito de los culés. Pero el destino fue bastante cruel. Al final ese héroe cayó. Cometió 2 errores graves en las últimas 2 eliminaciones del Barça en la Champions. Es por eso que recibió cientos de críticas, insultos de los propios culés. Los aplausos se convirtieron en silbidos. Pasó de ser ovacionado a ser señalado, de ser un ídolo a ser un villano. Esta es la historia de Ronald Araujo, el héroe que se convirtió en villano. Mi nombre es Leo Salinas. Prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos. Ronald Araujo nació en Rivera, Uruguay, el 7 de marzo de 1999. Rivera es una ciudad fronteriza con Brasil. Aquí se crió Araujo, en un hogar humilde. El primer equipo de Araujo fue el Huracán de Rivera, un club de barrio. Él empezó como delantero por ser un jugador muy físico y rápido, con mucha potencia. Y en el equipo muchos estaban seguros de que Araujo llegaría lejos. A los 9 años, Araujo intentó ingresar a la Academia del Peñarol, uno de los 2 equipos grandes de Uruguay. Tristemente para él fue rechazado, y así volvió a Rivera. Con el paso del tiempo fue retrocediendo posiciones, primero mediocampista y finalmente defensor. El equipo que sí lo reclutó fue el Atlético Rentistas, en 2016, y aquí conoció a Sergio Cabrera, su entrenador. Él fue una figura paterna para él. Él fue quien lo haría debutar en la segunda división del fútbol uruguayo. El talento defensivo de Araujo llamó la atención de muchos clubes de la primera división uruguaya. Fue Boston River, el equipo que finalmente lo fichó, por una cifra de 395.000 euros. El uruguayo debutó con este equipo en la primera división. En 2017, Araujo debutó en primera. Lo hizo en un encuentro de la Liga Uruguaya entre el Tanque Sisley, debutando con éxito en la victoria de 1-0. Empezaba la carrera de Araujo. Disputó un total de 31 partidos con Boston River, destacando su portento físico y su habilidad defensiva. Esto le llevó a las selecciones inferiores de Uruguay. Tras un inicio prometedor, visores del FC Barcelona lo siguieron de cerca y consideraron que tenía talento suficiente para ingresar al filial del Barça. El equipo catalán lo fichó por 4.7 millones de euros. Araujo dejó su país para viajar al viejo continente. Se convirtió en un jugador importante en el filial del Barça, el Barça Athletic. Solo al llegar fue titular indiscutible, e incluso empezó a marcar algunos goles. Era un defensa muy rápido, aunque tenía una debilidad muy importante. No era criado en la Masía, por lo que no tenía la misma habilidad para sacar el balón desde atrás, como sí lo tenían sus compañeros. No era bueno en el pase largo, en el pase corto, y más que nada no tenía buen criterio para elegir la mejor opción de pase. Aún así consideraban que su talento defensivo podía equilibrarlo. En 2019 lo subieron al primer equipo, y logró debutar en la Liga Española, ante el Sevilla. Lo hizo reemplazando a Todibo, pero no fue el mejor debut. Fue expulsado al minuto 87, tras cometer una falta de último hombre al Chicharito Hernández. Esta falta se repetiría años más tarde, y sería la mayor pesadilla del uruguayo, pero aún no llegamos ahí. En esta temporada disputó 6 partidos de liga, y al finalizar la campaña oficialmente lo promovieron al primer equipo, al menos como suplente. Presenció uno de los peores partidos en la historia del club, el 8-2 ante el Bayern Múnich. En la grada se veía un Araujo furioso, golpeando la silla, deseando estar en la cancha para dar lo que sus compañeros no daban. Esto despertó una llama interna en él en aquel momento, para así desatarse en la siguiente temporada. En la temporada 2021 se convirtió en titular con Ronald Koeman. Disputó 33 partidos en la temporada. Marcó su primer gol con el Barça ante el Valencia, con un golazo de tijera en un empate de 2-2. Su segundo gol llegó ante el Getafe, en una victoria de 5-2. Fue de los defensas menos regateados de la liga, y lo más importante, en esa campaña ganó su primer título, la Copa del Rey, goleando 4-0 al Athletic de Bilbao. Fue en la temporada 21-22 cuando Araujo finalmente dio el salto, disputando 43 partidos. Aquí marcó 4 goles, y se consolidó como uno de los mejores defensas del mundo, a nivel defensivo puro. Su partido más destacado en esta temporada fue en el Clásico de Liga, en el Santiago Bernabéu. Xavi lo puso de lateral derecho para marcar a Vinicius Jr., y Araujo lo anuló por completo. Además de esto marcó gol en la paliza de 0-4. Desde aquel entonces, siempre que el Barça enfrentaba al Madrid, Araujo era el elegido para marcar a Vinicius. En la temporada 22-23 Araujo fue una pieza clave del equipo, incluso algunos lo consideraban el mejor jugador de la plantilla, y el que merecía el gafete de capitán. Formó parte de una defensa legendaria, la famosa defensa back, junto a Balde, Christensen y Koundé, una saga que rompió récords, casi no recibían goles. El Barça ganó la Liga y la Supercopa de España, pero a pesar de que el uruguayo ya era una estrella del equipo, las lesiones seguían persiguiéndolo. No pudo estar en la Champions, y el Barça cayó a la Europa League. Era un problema bastante recurrente. Cada vez que el Barça lo necesitaba en Europa, Araujo no estaba disponible. En la temporada 23-24 fue elegido uno de los 4 capitanes del equipo, solo por detrás de Sergi Roberto y Ter Stegen, el que imponía respeto en el vestuario. Pero esa temporada fue cuando todo cambió, cuando llegaría el peor día de su vida. Uno de sus golpes más duros fue en la final de la Supercopa de España. Araujo fue expulsado en el clásico de la Supercopa, por doble tarjeta amarilla. La primera siendo un penalti sobre Vinicius, y la segunda otra falta también cometida sobre él. El Barça perdió 4-1, y Araujo perdió su buena racha ante Vini, un partido desastroso. Pero la tragedia definitiva llegó en la Champions. En la ida de los cuartos de final ante el PSG, el Barça ganó 2-3 en París. Araujo fue titular y jugó todo el partido, pero en la vuelta, Luis Enrique diseñó un plan que lo expuso. Ordenó presionar a todos los defensas menos a Araujo, dejando que él iniciara la salida de balón.
y dejamos salir a Araujo. Araujo que venga con el balón, cuando venga con el balón y lo suelte, le presionamos. Que este señor es Araujo, que es un jugador de alto nivel, no hay ninguna duda, pero es un jugador con más problemas. Todas las veces que el balón le llega a Araujo, ya sea un apoyo, un pase y demás, cuando el balón en un momento, va por la línea de pase y gol. El técnico español sabía que era su debilidad, que si bien destacaba por su físico y su contundencia, pero no por su técnica de pase, y eso se vio en el encuentro. El uruguayo, sin opciones claras, se desesperó ante el planteamiento, perdió la pelota y cometió una falta como último hombre sobre Barcolá, tarjeta roja directa. Y al final el Barça, con uno menos durante todo el encuentro, fue remontado. Perdieron 1-4, con un global de 6-4. Araujo pasó de ser un héroe a ser un villano en un parpadeo. Fue señalado por todos, incluso por un compañero, Ilkay Gundogan. Él declaró que un error así no se podía cometer. Araujo no le sentaron bien esas palabras, y esto fue una ruptura del uruguayo con la afición culé. Aquel defensa amado, ahora era odiado por muchos. Desde que su nivel ya no fue el mismo, perdió la confianza, pero aún así sigue habiendo mucha afición que sigue confiando en él. En la Copa América 2024, volvió a lesionarse gravemente ante Brasil y se perdió el inicio de la temporada 24-25 con Hansi Flick, y cuando volvió, ya no era titular. Cubarsí e Íñigo Martínez estaban por delante. Incluso Eric García tenía más minutos. Araujo ya no era necesario. El uruguayo estuvo cerca de irse. Juventus y Bayern Múnich mostraron interés, pero al final renovó, se quedó, consciente de que debía recuperar el cariño, de que tenía que volver a empezar. Tuvo buenos partidos en las finales. En la final de Supercopa, entró por Íñigo Martínez por una lesión y ayudó a ganarle 5-2 al Madrid. En la final de la Copa del Rey, ingresó de cambio y luego jugó toda la prórroga, para así ganar 3-2. Estaba haciendo muy buenos partidos, a pesar de no ser titular, pero una vez más llegó la Champions. Esa copa era la peor enemiga del uruguayo. Ante el Inter de Milán en semifinales, volvió el drama. En la ida empataron 3-3 con Araujo jugando 45 minutos, pero en la vuelta, tras ir ganando 2-3, Araujo no pudo evitar el disparo de Acerbi, que así significó el empate. Para muchos debió cortar ese disparo, pero por si fuera poco, en la prórroga, fue regateado en banda por Thuram. El atacante desbordó, y en esa jugada Fratesi marcó el 4-3 definitivo, quedando así el Barça eliminado. Una vez más, todos los dedos apuntaron a Araujo. Las redes sociales se llenaron de insultos. Le pedían a Araujo que se fuera. Lo hacían responsable de las 2 eliminaciones frecuentes en la Champions. Pasó de ser uno de los más queridos a ser uno de los más criticados e incluso odiados. Su salida de balón seguía siendo su punto débil, pero ahora también su nivel defensivo había fallado, y el Barça comenzó a dudar de él. Es una tragedia lo que ha pasado con Ronald Araujo, un defensa que era la adoración de los culés, el estandarte de la saga defensiva, pero que ahora es el jugador más odiado de la plantilla, que recibe miles de insultos en sus redes sociales. Pasó de ser para muchos el mejor defensa del mundo, a uno más del montón que tiene que ser vendido. Esos errores en la Champions fueron catastróficos en su carrera. Primero la tarjeta roja ante el PSG, y luego los errores individuales ante el Inter de Milán. Antes de esto era un defensa que se caracterizaba por su potencia, por su marcaje, su juego aéreo, su contundencia defensiva. Era casi imposible regatearlo. Lo colocaban como lateral derecho para marcar a Vinicius, y a menudo era el vencedor. Pero las lesiones nunca lo dejaron tener continuidad, y si le sumas los errores garrafales en Champions, ahora también perdió la confianza. Esperemos que vuelva al nivel de antes, donde tenía mucha confianza, porque hoy en día da mucha tristeza lo que ha pasado con él. A veces los errores marcan carreras. Araujo pasó de ser el escudo del Barça a convertirse en su diana, pero hay que aclarar que es una historia que aún no ha terminado. Tiene 26 años. Los errores, si bien son duros, pueden destruir carreras, pero también las forjan. Si logra tener una temporada sin lesiones, mejorar su confianza y adaptarse a las exigencias del fútbol moderno, podría volver a ser el defensor que todos admiraban, porque en el fútbol como la vida, siempre hay revanchas, y tal vez la suya esté por llegar. Y sin más que decir, esta fue la historia de Ronald Araujo.